Día 2 de posruta, ando por aquí en el mercado de Belén y la verdad es que bueno, viendo un poco qué es lo que me transmite todo este movimiento, puntos de ciertamente pues de pobreza, he tenido que ayudar a cerrar una puerta que era inamovible. Tengo diarrea, lo noté ya ayer y yo creo que las poquísimas horas de sueño y que ya era algo que iba un poco apareciendo, pues ha hecho que termine por darse, ¿no? Bueno, ahora comienza un poco la posruta. Tengo que terminar de tener la confirmación de ir a Puerto Prado de vuelta. En principio sería mañana cuando saliese, y en caso de que no fuese a Puerto Prado por la mañana... Qué bonito, me acaban de regalar un helado que me voy a comer ya mismo, a pesar de que no sea muy buena para la diarrea, pero bueno. Mapacho, a ver, dale otro. Tú le has sacado buen humo, ¿eh? Yo no quiero tragar el humo porque igual me muero. Porque igual me muero. Es que me da mucho asco el tabaco. Me da mucho asco el tabaco, procede a dar otra calada. ¿Quieres probar? Pero tienes que hacer un poco de aspiración. Si quieres realmente... Mira, te enseño. Pati Selma, parecemos Pati Selma, ¿eh? Pues sí pienso que voy a absorber un montón porque no hay filtro, pero luego tampoco se absorbe tanto. Bueno, parece que hoy le ha dado por diluviar al día. Me he venido aquí a por la ropa y la verdad es que el hombre de la lavandería, Luis Enrique, súper majo, me ha dicho que si eso iba a buscarme. O sea, la verdad es que aquí hay una disponibilidad de la gente como brutal. Y bueno, ahora creo que voy a pillar un mototaxi porque me he venido andando y ha sido un poco aventura y estoy con los pies calados y todo, pero me ha gustado bastante. Y bueno, parece que la diarrea sigue ahí, pero va un poco remitiendo, o al menos al haberme movido, pues como que estoy un poco más en inacción y no está tanto como cuando estaba en el hostel, que era ir al baño continuamente. Antinatural, eres arte moderno, ataque de nervios, fantástico misterio, fenómeno antinatural, eres arte moderno. Qué bonito es este videojuego, de verdad. Este videojuego llamado Vida. Me gusta mucho porque ayer estaba en el hostel y estaba cansado después de coger mi ropa de la lavandería y me tumbé en un sofá a escribir
el sueño me venció para sorpresa de nadie. Y luego fue como que me puse un poco pesimista en el sentido de que pues no me acababa de gustar el modo en que estaba viviendo el turismo. Es posible que Puerto Prado finalmente no surja en este viaje, porque no se sabe del todo el qué está pasando o qué ha pasado, pero está durante un tiempo, me comentó Cristian, que es el chico que es de la comunidad y que yo le conocí ya en México y somos amigos, me comentó que estaba cerrado temporalmente a gente de fuera, entonces iba a tratar de informarse de por qué había sido, porque no lo tenía del todo claro, pero tiene pinta de que para los días que yo voy a tener de maniobra, hoy es día 18 y el 23 es cuando tengo el vuelo a Lima, pues tiene pinta de que acaso no vaya a ser posible, pero bueno, aún así no termino de tirar la toalla. Y luego Goran, otro chico de la ruta, ha ido a una comunidad, entonces a ver si puedo saber un poco de su experiencia y acaso pues ir yo para allá también. Pero si no, bueno, pues seguro que puedo conocer bastantes cosas aquí en Iquitos y al final creo que es bastante interesante una cosa que me sucedió ayer, que es que después de haber pasado pues gran parte del día por el mercado de Belén, por diferentes sitios de Iquitos dando vueltas y demás, como que empecé un poco a sentir que quería estar solo. Y luego cuando llegué al hostel después de recoger la ropa, pues como que empecé a escribir un poco de mis pensamientos, porque siento que tengo mucho en lo que reflexionar y en lo que pensar. Pero como al final ahora mismo pues todavía hay mucha gente por aquí y hay cosas, sobre todo hay mucha gente por aquí, más que cosas que hacer, pues obviamente no quiero cerrarme a ello, porque muchas de estas personas sí que tendré acceso a ellas con relativa frecuencia, pero va a haber otras cosas que sería mucho más difícil. Entonces creo que esa es una cosa bastante importante a tener en cuenta. El caso es que estaba cayendo un poco en cierta inapetencia por pensar en que una de las cosas que me da la ruta es que es una forma de viajar llena de estímulos y actividades que a lo mejor si fuese yo solo no haría o me costaría mucho más hacer, no tanto por no querer o por no atreverme, sino sobre todo por no conocer esa forma de llevarlo a cabo, ¿no? Y como que en la medida de lo posible, si puedo evitar ser un turista promedio, pues la verdad es que lo prefiero. Después de ese momentillo me encontré con otros tantos que estaban por ahí tomando algo. Al final eso derivó en una cena y esa cena derivó en un poquito de fiesta, y la verdad es que eso me calmó bastante los ánimos y me hizo ver que bueno, que al final pues llevo toda la ruta a las espaldas y estoy cansado, y es normal que haya momentos de esas reflexiones y está bien hacerlas, pero que a veces también el propio hecho de estar con la gente y como vincularte con ellos, y por mucho que aparentemente vaya a rechazar el tema de repente salir de fiesta o de estar continuamente haciendo cosas de nuevo, pues creo que es muy positivo el de pronto poderme a hablar un poco de cómo le está cayendo el viaje a cada uno de ellos, con los que no he hablado tanto pues poder hablar ahora y esa clase de cosas, ¿no? Creo que es algo muy poderoso. Entonces, bueno, ahí ando un poco con varias cosas paralelas en la cabeza, pero en general la verdad es que estoy muy contento con cómo ha sido esta ruta y cómo ha acabado, y siento que por un lado voy a tener que buscarme bastante las castañas si al final no voy a ninguna comunidad y quiero hacer cosas significativas por Iquitos, y para ello tendré que hacer ciertos esfuerzos o hablar con locales para que me hablen de cosas concretas, o simplemente perderme y ver qué es lo que encuentro, porque quizá también esa es la gracia. Nano al principio se perdió por la selva, ¿no? Y es la forma en la que empezó a encontrar todo esto que tanto le llamaba y que tanto le apasionaba. Entonces, ¿acaso deba de ir por ahí y no tanto sentir que he cometido un error al no haberme planificado la posruta o al no haberme juntado con nadie?
o al acaso ser demasiados días, porque bueno, al final ya lo hecho está. Y bueno, creo que acabaré sacándole un balance positivo, aunque haya momentos en los que no sea capaz de verlo. Y sobre todo que al final tengo que tener muy en cuenta pues la necesidad de descanso y de reflexión, y poco a poco irlo haciendo. El otro día estuve leyendo como las dedicatorias y las notas de todas las personas que me habían escrito, y la verdad es que fue algo precioso. Me puse a llorar bastante, y siento que hay un punto en el que, con la forma en la que me muestro en ruta, que creo que no es para nada una careta, pero sí que creo que en mi día a día me cuesta más mostrarme así a veces, porque puedo no sentirme tan libre, o no sentirme en un entorno tan expansivo. Cuando la gente me comenta un poco de todo lo que he implicado y significado para ellos y para ellas, pues hay una parte de mí que llora de forma medio catártica, ¿no? En plan, como de... No sé si es porque le cuesta creerse que eso sea verdad, o si porque el recibirlo le hace sentir que todo el camino que he recorrido ha servido para algo. Entonces es muy bonito. Volveré. Siento que este año el vlog está siendo muy distinto, así como este año ha sido muy distinto en general. Simplemente permitirme hacer las cosas que quiero hacer, y no tanto tratar de ahora hacer todo lo que no he hecho durante el viaje, porque al final la gracia del vlog precisamente es que sea lo más presente y actual posible. Ese tema de Nepal, de la ruta que el año que viene. Y bueno, como que ahora, en caso de continuar con la ruta un cuarto año consecutivo, pues tendría que ver la forma en la que hacerlo, y creo que de buscarme las castañas 100% lo conseguiría, pero bueno, es una cosa que me gustaría no aceptar ciegamente. Y cuando lo anestesiamos y cuando hicimos eso, pues empezaron a saltar. Sí. Sí, o sea, no es impedimento, pues muchas veces los apariencias pueden mentir en este caso. O sea, el espacio les condiciona para las actividades que se hagan. Claro, ajá, todo depende del enriquecimiento también que se le haga, ¿no? El sentido del olfato, la casa. Quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Esto es triste, la verdad. Juanito y las aventuras mágicas. Mete el dedo. Esto te puedes atrapar. Ya estaba en ello, pero es que me va a meter un bocado que... Este no come. A ver si hay juegos aquí. Bueno, pues aquí estamos en una barbería con una persona que de momento todavía no se mostrará y quizá nunca lo haga. De nombre L. Lucía. Lucía. Una de las muchas... ¿Cuántas Lucías había este año? Bueno, como claramente se ve, pues he ido al barbero, como se ve por aquí atrás. Me han hecho una afeitadita bastante maja y me han cortado un poquito el pelo a las puntas, pero el pelo de momento sí que quiero mantenerlo largo. Y también tenemos ahí a Pedro, que está en modo poderoso, ahora saldrá. Y bueno, muy guay la verdad, siempre son experiencias que está bien tener. Y bueno, ya poco a poco se va yendo más gente de la ruta, ya se han ido Carlos y Coba. Mañana se irán Lucía y Pedro, y ya pues quedarán poquitos. Y sí que me imagino que los 2-3 últimos días de Iquitos, si no me voy a una comunidad al final, pues sí que estaré más a solas. Pero bueno, también está bien, seguro que salen cosas chulas. Así que vamos a ver cómo seguimos el día. Estoy la verdad reventado, así que voy a tratar de no tardar demasiado en irme al hostel. Y let's continue. Bueno, día 4 de posruta. Estoy aquí tras haberme pegado un baño y duchado. Y la verdad es que, bueno, pues bastante a gustito. Estoy viendo cómo invertir el resto de días que me quedan por Iquitos. Se me han propuesto un par de tours aquí en el hostel, pero antes de acceder quiero como considerarlo con mucha fuerza y saber exactamente qué es lo que
lo que se me ofrece y comparar con otras cosas, y ojalá pudiese todavía ir a Puerto Prado. He preguntado también al profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que pues estuvo bastante con nosotros en la expedición, y a ver qué me puede decir él. Pero la verdad es que, bueno, ya que estoy por aquí me encantaría invertir un poco mejor mi tiempo. Y me salí ahora a hacer una reflexión acerca de la gente del Perú, ¿no? Y algo que ya viví un poco en México, que tiene que ver con un poco la precariedad, pero luego a la vez la gente, el cómo se comporta. No sé si es una idealización, diría que no, pero lo que sí que veo es que de alguna forma es gente que en general es mucho más amable a la gente que te puedes encontrar promedio en España, obviamente que siempre hay excepciones. Y ya no solo que sea más amable, sino que salen conversaciones muy fácil, muy rápido, y eso, y como que se nota una disposición mucho mayor a estar en contacto los unos con los otros. Y luego esa precariedad y esa forma en la que la vida en Perú es mucho más barata, pero también, pues eso, en muchos sentidos mucho más precaria. Lo pude ver, por ejemplo, cuando estaba diluviando y estaba yendo a la lavandería, estaba todo encharcado, y yo lo que hice fue pues mirar o sea, iba mirando a las casas diferentes, y como que en las casas veías que estaban abiertas, veías un poco que había algunas que se caían un poco a cachos. Luego también está el tema de que en Perú, si una casa no completas del todo el techo o la parte de arriba, no tienes que pagar el impuesto de la vivienda, entonces muchas personas aprovechan eso. Y no sé, creo que el mundo de Latinoamérica es un mundo del que podemos aprender mucho. También tiene cosas muy negativas, especialmente no referido a los gobiernos, de la corrupción que procesan en ellos, ¿no? Pero bueno, luego indagaremos un poco más sobre otras cosas que creo que está bien abrir esos melones, pero ahora voy a terminar de secarme. Vivo en un motocarro. Voy a ver lo primero que tal se escucha todo esto. Un poco mejor. Un poco mejor. Vale, entonces estoy un poco agotadete, la verdad, y creo que me ha hecho backfire, es decir, que mis acciones pasadas han repercutido sobre las actuales como de mala manera, en el sentido de que yo no miré nada en la posruta y quería como improvisarlo, y quería como que a lo largo de la propia ruta esto se fuese definiendo, pero no ha terminado por definirse, y al final iba a ir a Puerto Prado, resultó que no. Creo que al final sí que han ido, pero me tenía que haber ido con ellos esta mañana y no lo he hecho, porque también hoy he estado un poco regulero de retortijones, y bueno, que no está siendo el mejor de los días, la verdad, aunque en la medida de lo posible sí que me lo estoy tomando
con perspectiva. He pasado gran parte del día en el hostel, he estado escribiendo, haciendo cosas con el cuaderno, pero bueno, creo que es uno de los días tan necesarios después de la ruta como de no hacer nada y de tener bastante inactividad y de dormir varias veces, en plan de dormir, luego despertarte, luego echarte la siesta. Entonces, bueno, pues estoy un poco a ver qué hago, porque hay un tour con mi hostel que ya me interesaría hacer, que creo que va a ser bastante turístico, dentro de que me ha dicho que no son los tours de shows, que son deben de ser turísticos de cojones, pero bueno, al menos, o sea, un poco el pensamiento que quiero tener es como en Lima quizá apenas haga cosas, pero especialmente en Iquitos siento que es un lugar que tengo que aprovechar y que ya que me quedo todos estos días, aunque a lo mejor lo voy a pasar un poco peor por estar un poco más malo o con menos energías, prefiero hacer el esfuerzo para probar a hacer cosas o incluso indagar de ver qué conozco, ¿no? Porque al final creo que es necesario y que es importante el que me permita, pues eso, ver, preguntando a muchos palos, conocer, hacerme yo mismo las oportunidades desde este estar perdido, en vez de quedarme como en una nube de decir, joder, tendría que haberlo planeado mejor. But my home is the lowlands, and always will be. Día 5 de posruta. Bueno, finalmente he encontrado la puerta a través de la que meterme a una comunidad y hoy voy a exprimirla, a ver si lo consigo, que yo creo que sí. Y bueno, pues esta es un poco la casa que me ha acogido los últimos 2 días. La verdad es que este hostel me ha gustado más, aunque al final con los tours que estaba medio pensando en hacer uno, creo que son demasiado caros y demasiado turísticos, que al final no busco yo tanto eso. Y bueno, quería mostrar una cosa que me hace mucha gracia, y es que como estaba yo solo en la habitación, por mucho que sea de compartidas y de 4, está esta cama que es en la que dormí el primer día, pero claro, como el ventilador está ahí, me di cuenta el primer día de que iba a ser mejor dormir arriba, con lo cual hoy he dormido en esta. Y luego está esta otra que no la he tocado, pero porque estaba un poco como con suciedad y tal. Entonces, si no, habría literalmente tocado las 4 camas yo solo. Se van a flipar cuando vengan a recoger la habitación. Y nada, voy a hacer la mochila. Voy a ver si le recojo a Carlos una cosa que se le quedó, una camiseta. Y obviamente pues las camisetas de estas que hemos intercambiado en la Inti son bastante importantes. Entonces pues le ayudaré. Y me pongo dirección a Bellavista, Nanay, siendo Nanay uno de los afluentes del Amazonas, para ver qué es lo que me encuentro. Me veo rarete así sin barba, pero también mola. El buscador, Jorge Bucay. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso riguroso de esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada con un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas, como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador,
y quizá por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamir Khalif vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que le conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato, en silencio, y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo: Puede usted serenarse. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, para que se la cuelgue al cuello. Es tradición entre nosotros que, a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. Es tradición entre nosotros que, a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abra la libreta y anote en ella: a la izquierda, qué fue lo disfrutado; a la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿1 semana? ¿2? ¿3 semanas y media? Y después la emoción del primer beso. El placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿1 semana? Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo, y la boda de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido.